¿Qué tal amigos? En el video de hoy vamos a diseñar un gráfico promocional para las redes sociales de un negocio, para que veamos las capacidades del nuevo CorelDRAW 2026. Así que no perdamos más tiempo, ¡comencemos! Muy bien amigos, comenzamos este proyecto abriendo CorelDRAW 2026 y creando un documento nuevo. En las opciones vamos a elegir Social para que aparezcan los distintos ajustes preestablecidos para ser utilizados en redes sociales. Vamos a seleccionar Historia o Reel de Instagram, dejamos todo como está y presionamos directamente Aceptar para poder dar comienzo a nuestro proyecto. Ok, en este ejercicio nuestro cliente, que es dueño de una pinturería, nos pide que diseñemos un gráfico para informar a sus seguidores en redes sociales sobre una nueva promoción para sus clientes, utilizando como gancho el Mundial de Fútbol 2026. Así que nuestro desafío es crear un gráfico publicitario que llame la atención, tenga que ver con el Mundial y sea estéticamente limpio, siguiendo los colores de la marca. Muy bien, manos a la obra. Primero vamos a crear un recuadro del tamaño de la hoja. Haciendo doble clic sobre la herramienta rectángulo, y a este rectángulo lo vamos a utilizar de contenedor con la herramienta Power Clip, pero esto lo vamos a ver más adelante. Luego vamos a activar nuestra cuadrícula para ver mejor nuestro espacio de trabajo, ya que el gráfico que vamos a hacer lleva mucho blanco. De este modo vamos a poder diferenciarlo bien con el fondo. Para esto hacemos clic en Ver, Cuadrícula y por último hacemos clic en Cuadrícula de documento. Excelente. Vamos a escribir algo que llame mucho la atención, como por ejemplo Super Promo. Y vamos a elegir alguna tipografía descontracturada para hacerla más amigable y abierta para todos. La giramos un poco y ahora voy a separar los dos renglones del texto para que estén de forma independiente uno del otro. Para esto voy a ir a Objeto, Separar, o con el atajo de teclado Control K. Muy bien, ahora podemos seleccionar Super y Promo por separado. Selecciono a los dos juntos y voy a ir a Objeto, Convertir a curvas. Muy bien, voy a cambiar un poco los colores colocando el texto de color blanco. Lo duplico con la tecla más del teclado y a estos nuevos objetos les voy a poner un color gris claro para que parezcan una sombra suave. En el panel de objetos arrastro la selección y la coloco por debajo de la forma de color blanco. Y luego con las flechitas del teclado voy a presionar para mover esta sombra hacia abajo. Puede ocurrir que cuando movamos objetos con las teclas de flechas de nuestro teclado, la distancia a la que se mueven por defecto sea muy alta o muy baja para nuestras necesidades. Para modificar esto y colocar la distancia que nosotros queramos, presten atención a este pequeño truco. Debemos modificar el valor que figura aquí. Para este ejemplo voy a colocarle un valor de 1. Si ahora seleccionamos la sombra y la movemos con las flechas del teclado, veremos que ya no se mueven tanto y podemos modificar la distancia más fácilmente y de forma precisa. Otro truco interesante que podemos hacer y nos va a ayudar muchísimo cuando recién estamos empezando a diseñar es ir colocándole nombre a los objetos para que a medida que vayamos agregando más y más objetos podamos identificarlos más fácilmente. Para esto nos dirigimos al panel de objetos y haciendo clic sobre los objetos vamos a elegir cambiar nombre.
para que el programa nos permita ir nombrando cada objeto que queramos. Para este ejemplo voy a nombrarlas como letra blanca y como sombra gris. De esta forma ya podemos diferenciarlas fácilmente. A la sombra de la letra le vamos a hacer una silueta de color azul. Y a esa silueta le vamos a hacer a su vez una silueta blanca bien fina. Repetimos el proceso haciendo una silueta más de un color celeste y a esta le agregamos una sombra en bloque. Le agregamos un degradado a la letra para que quede más lindo y se acentúe el efecto 3D para que parezca que sobresale hacia afuera. Ahora vamos a agregar una foto que llame la atención. Para esto, CorelDRAW 2026 es perfecto, ya que cuenta con inteligencia artificial generativa integrada al programa. Podemos hacer todo lo que necesitamos aquí mismo y no estar perdiendo tiempo buscando imágenes en internet o en banco de imágenes de pago. Para usar la IA de CorelDRAW es muy fácil. Abrimos la pestaña Generar, Inteligencia Artificial, elegimos el modelo de IA, en este caso voy a elegir Nano Banana 2 y escribimos lo que necesitamos. Para este gráfico yo me imagino una foto realista de un hombre joven arrodillado sobre una alfombra verde tipo césped en una sala de estar luminosa, celebrando con euforia. Ahora elijo la relación de aspecto que voy a querer que tenga la imagen. Elijo vertical y hago clic en generar para que la IA pueda trabajar. En un par de segundos la IA ya tiene un resultado fantástico que podemos usar para nuestro gráfico promocional. Seleccionamos la foto y luego presionamos el botón de quitar fondo. Automáticamente el programa detecta los bordes y nos presenta la imagen del hombre sin la habitación. Es increíble todo el tiempo que estamos ahorrando usando la nueva versión de CorelDRAW 2026. Antes de continuar, veamos un pequeño mensaje de nuestro patrocinador. CorelDRAW es el programa de diseño gráfico por excelencia para todo tipo de personas, así sean principiantes o profesionales. El nuevo CorelDRAW 2026 te ayuda a dar vida a todos tus proyectos de diseño, como pueden ser el diseño de logotipos, pósters, diseño de personajes, cartelería, packaging, revistas y mucho más, logrando convertirse en el aliado indispensable de cualquier diseñador o emprendedor que quiera un programa que lo ayude a crecer gracias a su facilidad y rapidez de aprendizaje. Si están buscando un programa fácil y rápido de aprender con herramientas profesionales para todo tipo de proyectos, CorelDRAW 2026 es la mejor opción. En la descripción de este video encontrarán un link con más información sobre las nuevas funciones de CorelDRAW 2026. También en ese link podrán adquirirlo o descargar su versión de prueba totalmente gratis para que puedan chequearlo ustedes mismos sin compromiso alguno. Muchas gracias CorelDRAW por patrocinar este video. Ahora sí, continuamos. Muy bien, seguimos trayendo a nuestro espacio de trabajo los otros elementos que necesitamos para esta promoción, que son los productos de la pinturería y el logo de la marca ficticia. Tomamos la imagen de las pinturas y le quitamos el fondo con un solo clic.
Ahora voy a colocar el logo en las latas con la herramienta envoltura. Con la herramienta texto agregamos una pequeña explicación de la promo. Le vamos a agregar un poco de color utilizando esta forma de curva, la duplicamos y le colocamos los mismos colores de la marca. Agregamos la palabra mundial al texto de Super Promo con una tipografía bien descontracturada. Afinamos un par de detalles extra y hacemos la versión para publicar en el feed. Y listo, terminamos nuestro ejercicio. Muy bien amigos, espero les haya gustado y servido para aprender un poco más sobre el uso de este fantástico programa. Si quieren ver más sobre diseño con CorelDRAW, denle like al video y suscríbanse al canal. Es totalmente gratis. Me ayudarían muchísimo para que el canal crezca y así poder subir más contenido si comparten mis videos con todos sus amigos. Muchas gracias por ver el video. Soy Cristian Pascual, su diseñador de confianza. Nos vemos en la próxima.